Gloria al Señor. Dios bendiga a cada oyente que va a escuchar esta palabra. Amén. La palabra está basada en Cristo, poder y sabiduría de Dios. Para lo que a veces el pueblo estamos ignorantes, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y como sé que hay personas nuevas aquí y no conocemos mucho lo que significa la palabra Cristo, en el hebreo significa Mesías y en el griego significa el ungido. Amén. El Mesías ungido, Cristo significa. Y Él es el que habita en nosotros. Amén. Entonces la palabra poder, ¿verdad?, viene de la palabra fuerza, del griego dinamis, fuerza, habilidad, poder. Ese poder que se manifestaba cuando Jesús, ¿verdad?, andaba en la tierra y todavía está aquí. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Es un privilegio, hermano, ser hijo de Dios, ser parte de Él. Y ese poder, ¿verdad?, que cuando aquella mujer iba detrás de Él, dice, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿verdad? Y Jesús, cuando fue tocado, dijo, poder salió de mí. Aleluya. Nuestro Dios es poderoso. Él es el poderoso. Él es la sabiduría de Dios. Aleluya. Que fue escondido para los sabios y entendido y revelado a nosotros. Era un misterio y fue revelado a su pueblo, a su iglesia. Y cada día más el Señor quiere revelarse a nuestras vidas. Amén. Sabiduría de Dios, en el griego, supía, con H intercalada en la P después de la, ¿verdad?, y A, supía. Dice que es la comprensión divina superior, el orden del universo y la habilidad práctica. También significa con el temor a Dios en la cruz, revelada al mundo, porque el mundo era necio. Y Dios en su sabiduría reveló a Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, para el mundo es locura que el pueblo de Dios diga que debemos tomar la cruz cada día. Amén. Negarnos a nosotros mismos. Hermano, es poder de Dios. Aleluya. Es sabiduría de Dios, hermano. Hay que huir, hermano. Como hablaba mi esposo, ¿verdad?, el viernes, de las puertas deben ser esas puertas restauradas, bendito sea el Señor. Esas puertas, esos muros, aleluya. Y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo se puede hacer eso. Entonces leemos la palabra, ¿verdad? En el capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 18, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, aquellos que no conocen lo que es Cristo. Poder de Dios y sabiduría de Dios, para ellos es locura. Pero para nosotros, aleluya, es poder de Dios. Ese poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, aleluya. ¿Para qué? Para anunciar a Cristo. Bendito sea el Señor. Dice el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Hace varias preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está aquel sabio que se cree lo todo, verdad? No conoce a Cristo. Pero en esta mañana estamos anunciando que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para salvación de nuestras almas. El alma se rebela contra Dios. Nunca quiere, hermano, nuestra alma nunca quiere
que leamos la palabra, que busquemos la intimidad con Dios, que nos congreguemos. Nunca quiere el alma. Pero el Señor ha dado su espíritu, aleluya. El poder de Dios que actúa en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Ese poder se revela cada día a nosotros. Y nosotros debemos entender lo que Dios está hablando, ¿verdad? Dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le agradó a Dios salvarnos por la predicación de este evangelio. El evangelio de Cristo es salvación para nosotros. El evangelio de Cristo es poder de Dios, aleluya, para salvación. Y el Señor nos sigue salvando. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Muchas cosas nos sigue salvando Dios, aleluya. Pero el mundo no conoce, no sabe lo que es nuestro Dios. Y nosotros debemos anunciar, debemos predicar su palabra, debemos anunciar a Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios, aleluya. Porque Él es nuestro Dios soberano, aleluya. El que todo lo sabe y el que todo lo puede. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? Aquellos griegos, muchos que leen libros, ¿verdad? De los griegos, ellos buscaban la sabiduría y buscaban las estrellas, estudiando todo aquello. Pero dice la palabra, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, nosotros que fuimos llamados y todo aquel que ha sido llamado, aleluya, que está escuchando, aleluya, esta palabra, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, hermano. Ese es nuestro Dios, a Él solamente debemos aferrarnos. Nuestros ojos tienen que estar solamente en el Señor. Si nuestros ojos estuvieran, ¿verdad? Si yo me pongo mis ojos en mi esposo, ¿verdad? Caigo. Si ponen mis ojos en mí, caen, porque faltamos. Pero nuestros ojos tienen que estar en Jesucristo. Aleluya, Jesucristo, aleluya, como dice la palabra, bendito sea el Señor, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Dice el verso 30, de ahí mismo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Aleluya. Se nos ha hecho por Dios sabiduría. Empieza una lista, ¿verdad? Justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No nos podemos gloriar en nosotros, porque nada bueno de nosotros sale, aleluya. Él es el único que tiene toda la sabiduría. Dios lo hizo, aleluya. Nuestro Dios, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. Por esta predicación, por este misterio que fue escondido de los hombres y se nos ha sido revelado y se nos sigue siendo revelando este misterio, hermano. Y nosotros debemos caminar en fe, creyéndole a nuestro Dios, que en nosotros mismos no podemos, pero en Cristo sí, porque Él es la sabiduría, la justificación, el que nos ha justificado, no hay nadie. Dice, cantábamos una canción, pero eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Que nadie se encontró digno de abrir los sellos. Ninguno se encontró digno, aleluya. Solamente nuestro Dios, nuestro Jesucristo, el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Aleluya. Aleluya. Por Él fuimos justificados. Por Él somos santificados, hermano. Aleluya. Y en Él tenemos redención. Aleluya. La redención se nos ha sido dada. Aleluya. Y esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se sigue manifestando nuestro Dios. Va a venir por nosotros. Aleluya. Y un día vamos a ser transformados. Aleluya. Plenamente. Aleluya. Donde le veremos cara a cara. Y eso es glorioso. Entonces vamos a vivir, hermano, para Él. Porque aquí lo dice la palabra. Fuimos llamados para Él. No fue para mí misma. No fue para el antojo de mi concupiscencia y de mi carne, de mi deseo del alma, que solamente quiere deleitarse en las cosas naturales de esta tierra, hermano. Debemos ser para Él. Debemos conocerlo a Él cada día más, gloriarnos en Él. El que se gloríe, gloríese en el Señor, en nadie más. Yo no me puedo gloriar en nadie más, solamente en el Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Él es grande, Él es poderoso, hermano. Capítulo 10, verso 16. Santo es tu nombre, Jehová. Aleluya. Dice la palabra: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hablando de nosotros, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Aleluya. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. En Él estaba el poder, hermano. La manifestación. Ellos pensaban, ¿verdad?, que lo estaban condenando al Señor. Pero no era eso. Era en la sabiduría de Dios, que Dios planificó, ¿verdad? Porque Dios es eterno. Dios es omnipotente y conoce todas las cosas, hermano. Y sabía que el hombre iba a fallar. Bendito sea el Señor. Y se propuso, aleluya, enviarnos a su Hijo. Enviarnos al Cordero. Pero él, como dice aquí, nadie me la quita, nadie le quita la vida a nuestro Señor Jesucristo, sino que yo de mí mismo la pongo, de Él mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a su nombre. Un mandamiento que recibió del Padre. Y ese mandamiento, Él lo cumplió. Aleluya. No se dejó llevar de la naturaleza humana. No nos dejemos llevar, hermanos, de nuestra naturaleza. Dejémonos llevar del Cristo que habita en nosotros. Del Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted no está seguro con algo, pídale al Señor. Y el Señor va a escuchar el clamor. La hermana leía en ese Salmo precioso 99, ¿verdad?, que Samuel clamaba y Dios oía la voz de Samuel cuando él clamaba. Hermano, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más que su Hijo vino en propiciación por nosotros? No nos va a escuchar. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios se manifiesta en sabiduría en nuestras vidas, aleluya. Y nos da el entendimiento que debemos tener en cualquier ser en el ámbito de nuestras vidas, hermano. No nos dejemos llevar de nosotros mismos.
Dejémonos llevar, guiar por nuestro Cristo de gloria. Aleluya, que se manifiesta, aleluya, a través de su Espíritu Santo, aleluya. Santo es tu nombre, Jehová. Gloria a tu nombre. Romanos capítulo 1, aleluya. Capítulo 1, verso 6, dice la palabra. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Vamos a leer desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, aleluya, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Nosotros estábamos incluidos, aleluya, en ese llamamiento de ser de Él, aleluya. Él es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Linaje, lo declara aquí la palabra, del linaje según la carne de David, ¿verdad? Porque era la promesa de Dios. Era la promesa del Señor, aleluya. Pero que declara que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ese Hijo de Dios, Jesucristo, habita en nosotros, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué nos pasa, hermano? No le estamos dando el lugar que nuestro Señor Jesucristo merece en nuestras vidas. En algunas áreas en nosotros no le estamos dando ese lugar, para que ese poder del Señor se manifieste y nosotros seamos plenamente del Señor, aleluya. Somos de Él, hermano. No le pertenecemos a nadie, sino a Jesucristo. Dice la palabra, el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, aleluya. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, aleluya, por fe. Es poder de Dios, hermano, este evangelio poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió y resucitó. Ese es el evangelio. Debo morir espiritualmente, tomar la cruz cada día y negarme a mí misma. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros, aleluya. Dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, aleluya, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Esas cosas invisibles de Él, ese eterno poder, se manifiesta en la creación, ¿verdad? Se hace claramente visible todo lo que miramos. Los científicos buscan cosas y dicen, ¿verdad?, cuántas cosas del Big Bang y todo aquello. Pero ellos dicen tal vez, ¿verdad? No hay una seguridad como en Cristo. Como en Cristo, ¿qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, tenemos que ir a Él para conocerle, para que Él se revele en nuestras vidas, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo está declarando, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el Señor Jesucristo. Aleluya. Efesios capítulo 3. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias por tu palabra. Tú eres la palabra, Jesús. Y tú te revelas, aleluya, como tú quieres, Señor. Efesios 3, verso 1. Aquí vamos a mirar nuestro Señor Jesucristo manifestado. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ¿verdad? Él estaba prisionero, encarcelado, ¿verdad? Naturalmente, pero estaba libre espiritualmente, aleluya. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos, aleluya, y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, aleluya. Fue revelado este misterio del Evangelio de Cristo, del poder de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra, mirando allá arriba, las cosas de arriba, a Él solamente, hermano, como el apóstol Pablo declara, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el Señor. Somos, hermanos, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Tal vez usted lo ve así, de sencillo, pero es algo poderoso. Es poder de Dios. Es poder de Dios ser parte del cuerpo de Cristo, aleluya. Y caminar como Él quiere que caminemos. Copartícipe de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el poder, por el don de la gracia de Cristo, de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Según la operación de ese poder de Dios. El poder de Dios, hermano, está en Cristo. Y a Él debo buscarlo. Y a Él debo conocerlo cada día más y más. Debo entregarme cada día más y más a mi Señor, aleluya. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, aleluya. No tiene comparación la riqueza de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, el apóstol Pablo dice, soy menos, soy el más pequeño. ¿Qué significa eso, hermano? No había orgullo en Pablo. El orgullo se quiere apoderar de nosotros, hermano, y es muy dañino. Eso está en el alma, eso está en el viejo hombre, y tenemos que tener cuidado. Debemos, hermano, anunciar este evangelio que es, ¿verdad?, inescrutables riqueza de Cristo. No tiene comparación, no tiene igual lo que hemos recibido. No mendiguemos, hermano. No nos dejemos llevar de la autocompasión. La autocompasión nos hace mendigar. Gloriémonos en el Señor. Busquémosle a Él. ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo dirigirme en esta tierra?
en lo que queda aquí, aleluya, no como yo quiera, sino como el Señor quiere. Dice, de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿verdad? Para que en la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es la iglesia que el Señor le ha dado el poder para anunciar a Cristo, para anunciarlo a Él, que Él es el poder, Él es la sabiduría. Aleluya. El pecado está arropando a la humanidad, pero su iglesia, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que anunciar este evangelio. Aleluya. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Fue un propósito eterno que Dios lo estableció de darse a conocer a través de la iglesia, a través de su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La iglesia del Señor está sobre la faz de la tierra. Amén. No solamente esta congregación. Y cuando hablo de iglesia, está hablando de nosotros. Porque este es el local de la iglesia. Aleluya. Y cada local de la iglesia que está en diferentes lugares en la faz de la tierra. Aleluya. Debemos proclamar a Cristo. Debemos proclamar este misterio que fue revelado. Aleluya. Esas riquezas que están en Cristo Jesús. Esa riqueza que en medio de la tormenta yo puedo tener paz. En medio de la dificultad, del problema, del chisme que arropa las familias, yo puedo decir no. Cristo tiene la solución. Vamos a orar. Y en el momento preciso se habla cuando el Espíritu Santo nos dirija. Aleluya. No podemos dejarnos llevar de nosotros, de conformarnos a este siglo. Eso hace la gente del mundo. Nosotros no podemos. Nosotros debemos caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó. Aleluya. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos esa seguridad, hermano. Tenemos acceso, aleluya, en el nombre de Jesús, en esa fe que es Jesús, aleluya. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, aleluya. No desmayen. Cuando un hermano está en situaciones difíciles, lo que tenemos es que levantarlo, aleluya, y decirle no. Nuestro Señor Jesucristo está obrando. Nuestro Señor Jesucristo está peleando por nosotros, aleluya. Entrar en los secretos con Dios, hermano. La iglesia ha perdido eso, hermano. Y por eso estamos como estamos. Que no entramos a los secretos con el Señor, a conocerle, a intimidar con Dios, aleluya. Y ahí son reveladas, aleluya, su palabra. Leer la palabra y entrar en oración, hermano. Es algo precioso. Es algo maravilloso, aleluya. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas. Debemos doblar rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblarnos ante Él, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aleluya. En el hombre interior por su espíritu, ser fortalecido. Bendito sea el Señor. ¿Qué está diciendo? Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué está hablando espiritualmente? No me dejo llevar del orgullo. Me doblo ante mi Dios. Dijeron algo de mí mintiendo. Señor está delante de ti. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Gloria al Señor. Gloria a su nombre, aleluya. Es poder de Dios doblarnos, hermano, humillarnos ante Él, aleluya.
y ahí somos fortalecidos con poder en ese hombre interior por su espíritu. Su espíritu, aleluya, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el anhelo de Dios, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos comprender los misterios de Dios, la sabiduría de Dios, y es a través de doblarnos ante Él, de humillarnos y reconocer que yo en mí misma no puedo. Puedo tener, ¿verdad?, conocimientos, cosas que heredo de mi familia, pero eso no es, hermano. Es a través de Jesús, de nuestro Cristo, que es poder y sabiduría de Dios. Aleluya. Y puedo llenarme y saber. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder está actuando en mi vida? ¿Es el poder de mi alma o el poder del enemigo? Porque yo puedo abrir puertas al enemigo, ¿verdad? Puedo darle permiso. ¿Qué poder está actuando en mi vida? Dios quiere que el poder de Él sea el que actúe en mi vida. Aleluya. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hermano, el Señor está pidiendo de nosotros que nos doblemos ante Él, porque en nosotros mismos podemos caer en el pecado. El pecado es muy sutil y arrastra con muchas cosas que aparentan ser buenas y no lo son. Cada cual sabe en qué área en su vida, sutilmente, ¿verdad?, el enemigo o mi deseo carnal quiere venir a dañarme. Pero el Señor me pide que me doble ante Él para mostrarme sus riquezas, para darme de Él la sabiduría para yo poder caminar en esta tierra hasta que Él venga, o sea que muramos, ¿verdad? Morir en Cristo es ganancia, dice la palabra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1. Aleluya. Verso 24. Dice la palabra. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Enteramente Pablo conocía lo que era el Señor, lo que era el Cristo de la gloria, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, porque dice que se goza en los padecimientos, ¿verdad? En que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, que anuncié cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie nosotros también, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio, aleluya. Otro misterio fue revelado, aleluya. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay otra esperanza. Todo va a pasar, hermano. Todo pasa en esta tierra. Lo podemos ver naturalmente. Vemos una mata hermosa en un tiempo, ¿verdad? Pero esa mata en años ya no está. ¿Verdad? Todo perece en esta tierra. Pero la esperanza que nosotros tenemos, aleluya, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero que no solamente lo digamos en palabras, sino en hechos. Ese es el detalle. Cuando nosotros, ¿verdad?, declaramos la palabra en nuestro ser, aleluya. A veces decimos, ¿verdad?, esta palabra, casi todo lo que he leído, se ha leído muchas veces, yo misma lo he leído. Pero en el contexto, en el mensaje que Jesucristo nos quiere dar en esta mañana, es que aprendamos que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No hay otra esperanza aquí en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Todo pasa. Yo conozco a una persona que falleció recientemente y era muy apegada aquí a lo terrenal. Y buscaba riña por lo terrenal. Y ya todo quedó. Quedó todo ahí y ella partió. Y entonces todo aquí en la tierra pasa, hermano. Todo va a perecer. Pero nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre. Aleluya. Gloria al Señor, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Oiga lo que dice, hermano, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar a Cristo Jesús perfecto. Nos toca a la iglesia del Señor anunciar a Cristo. No son los del mundo que privan ahora, que se la saben todas y que quieren venir a, como decía el hermano Rafaelito, ellos quieren venir a predicarnos a nosotros. Pero no es así. Nosotros tenemos que buscar en el Señor para poder dar. Amén. Anunciar a Cristo, presentar a Cristo a todo hombre en toda sabiduría de Dios. Aleluya. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Qué precioso. Luchando según la potencia de Él, no en su fuerza, no en la fuerza de Pablo, sino en la potencia de Él, de Cristo, aleluya, la cual actúa poderosamente en mí, aleluya. Actuaba poderosamente en Pablo. Nosotros, Pablo vivía en todas las debilidades que nosotros vivimos. La diferencia es que él verdaderamente vivía entregado al Señor. Nosotros también, hermano. Filipenses, capítulo 3. Aleluya. El libro que estamos estudiando, el capítulo que estamos estudiando, dice el verso 20. Aleluya. Gloria a Jesús. 3:20.
Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Estamos así, hermano? ¿Que nuestra ciudadanía está en los cielos? ¿O está aquí en la tierra? ¿Estoy apegado aquí? Eso no es la sabiduría de Dios. Amén. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, aleluya, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, esta vieja naturaleza, este cuerpo, de esta humillación del pecado, ¿verdad? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Por eso, hermano, tenemos que amar a Dios. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Dice un mandamiento de Dios. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Aleluya, con todo nuestro ser. Cuando yo estoy amando al Señor más y más, no me importa nada en esta tierra. Porque sé dónde está mi ciudadanía, está en los cielos, dice la palabra. Mi ciudadanía está en los cielos. No sé la de usted, pero la mía está en los cielos. Aleluya. Y espero a mi Señor, como dice aquí, ¿verdad? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando yo no puedo comer algo, digo, Señor, gracias, porque esto va a ser deshecho. Cosa que a uno le gusta, ¿verdad? Yo no debo comer. Y fallamos. Y eso es pecado. Porque si yo sé que no debo comer eso, ¿por qué me lo como? Me dejo llevar de mi deseo carnal. Estoy hablando cosas pequeñas. Pero si hago eso, hago otra cosa peor. ¿Verdad que sí? Es así, hermano. El deseo humano es hacer lo que a Dios no le agrada. Y yo tengo que saber que mi Cristo vive en mí. Y cuando yo quiero hacer algo que a mi Dios no le agrada, que es pecado, tengo que correr ante Él, ante el trono de la gracia, que es mi oportuno socorro, dice la palabra. Y ahí voy a ser transformada cada día de gloria en gloria, hermano. ¿Y qué quiere decir eso? De arrepentimiento en arrepentimiento, para que la vida de Dios sea manifiesta. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra.